Buenos días. En este vídeo os voy a mostrar la realización de una escultura titulada Agua. La escultura es una gota que está formada por una cinta de Moebius. Al ser una cinta de Moebius solo tiene un canto y una arista y es el símbolo del infinito, queriendo representar con ella el ciclo del agua, ese ciclo continuo que se repite día tras día, año tras año y siempre sigue siendo esa misma agua, vital para nuestra vida y para nuestra existencia. La escultura, como veis, lleva una pequeña perforación en el centro y una pequeña base. Toda ella estará hecha íntegramente en alabastro. La parte de arriba, que es la escultura, será pulida y abrillantada, y la parte de la base la acabaré con una escofina para que quede más vasta y destaque con respecto a la escultura. Aquí veis que tengo dibujado el alzado posterior, he hecho una plantilla del alzado frontal, que es el mismo pero un poco invertido, el perfil derecho, también valdría aquí con estas líneas discontinuas que lleva como el perfil izquierdo. Aquí podéis ver la vista superior, donde vienen los giros. Si veis, todos estos dibujos los tengo porque esta escultura la he hecho anteriormente. Otras veces la he modelado y he sacado las plantas dibujando sobre ese modelado que he hecho. Pero esta está muy bien dibujada porque es un trofeo que suelo repetir en varias ocasiones, generalmente una vez al año, como ya os he dicho, con el título de Agua. Una vez cortada la piedra, he decidido la zona donde va a ir la base. ¿Cuál es la parte que va a ir arriba? En esta había poco que decidir porque está muy bien escuadrada y es de muy alta calidad. A veces pues tiene algún pequeño fallito y eliges que si se va a esta esquina que me falta o si se va a esta, o eliges por ciertas razones. Pero en este caso era muy fácil. Lo primero que voy a hacer es un agujero de lado a lado para que todo el giro me vaya a confluir allí y la forma me sea más sencilla de hacer. Lo primero que he hecho es un eje. Aquí había trazado mal y la he marcado como mala, y otro sobre la plantilla que también había marcado igual de mal y la he trazado ahí. Entonces la que me vale es la de dentro. Vengo aquí en la parte de abajo y aquí en la parte de arriba. Una vez bien alineada, marcamos el círculo. Esto lo repetiremos en la parte inferior. Pero hay que acordarnos que irá con la cara invertida, al revés. Voy a recortar un poco los cantos para proteger la vista. Esto es indiferente hacerlo con la maceta o con un martillo neumático. Como aquí tenemos una altura de 11 centímetros y voy a bajar con esta barrena agujeros hasta un poco más del centro, y luego por el otro lado voy a marcar 12 centímetros dividido para 2, unos 6 centímetros aquí, porque así con esas cuentas sobrepaso
el centro. Y tampoco hace falta hacer muchos más. Una vez marcado la barrena, deciros que esta barrena es una barrena para perforar acero. No voy a usar percusión y si están muy afiladas cortan muy bien el alabastro. Sí que suelo ponerme una pequeña cuña o un pequeño trozo de piedra donde esto sube bien a escuadra para no irme en ninguna de las inclinaciones hacia un lado o hacia otro y bajar lo más perpendicular posible. Esto lo vamos a hacer por este lado y por el otro y llenaremos todo de agujeros. Ahora ya estamos por el otro lado. Ahora voy a vaciar el hueco y luego lo repasaré con unas fresas de carburo de silicio, un poquito, para que se igualen los laterales. Este agujero también lo podía haber hecho con unos vasos diamantados, pero depende de la profundidad que tienen, las veces que tienes que quitar. A veces me parece más cómodo así y otras veces con vasos diamantados. Ya tengo preparada la fresa de carburo de silicio. He elegido esta forma, hay de muchos diámetros, longitudes, formas, y he cogido esta porque yo creo que se me adapta muy bien al contorno y puedo elegir darle más con la puntita o más al centro, que se me adapta muy bien la forma y puedo bajar muy bien. Como veis es una fresadora de cambios de revoluciones y no la pongo a muy altas revoluciones, la voy a poner de momento al 2. Sobre todo dejarlo todo bien igualado. Repasamos todo bien para poder continuar con el siguiente paso. Ahora voy a tallar la base. Como podéis ver, la base es de 9 centímetros por 9 centímetros y 4 centímetros de altura. Entonces lo que voy a hacer es marcarla del centro a los lados, 4,5 a cada lado, y como en estos lugares entra más adentro, le voy a quitar hasta aquí un desbaste por lo menos de 5 centímetros para luego marcar exactamente la base hacia abajo. Bueno, ya veréis el proceso.
Vamos a marcarle 5 o 4,5. Vamos a darle 4,5 mejor, por si acaso. 4,5. Nueve. Voy a hacer estos cortes con un disco de 115 milímetros de diámetro electrodepositado. Es un disco de copa refuerzo, donde puedo utilizar toda la superficie. Una vez marcado el otro lado, lo cortamos. Marcamos los 4 centímetros que tendría la base y cortamos un poco por encima. Ahora vamos a matar un poco estos cantitos para evitar que luego tengamos portillos. Marcamos cuál es el frontal, derecho, izquierdo y posterior, para ir bien orientados en el aplantillado. Sabremos cuál es el izquierdo, el derecho. Vamos así. Tenía que estar claro. Frente, posterior y derecho. Así vamos todo el rato sabiendo dónde aplantillamos para que luego nos vaya el giro en el lado correcto que tenemos marcado. Hay que tener en cuenta que si este es el frontal, este será el lado izquierdo, porque aunque de frente sea este, el izquierdo de la pieza es este, y es como la he dibujado. Este es mi izquierdo, por esto será este el izquierdo. Vamos a marcar los perfiles. He marcado el eje. Marco primero los perfiles para hacer desde los perfiles, porque después cuando haga el frente, como tiene más forma, sería muy difícil de marcar el perfil. Así me es mucho más cómodo marcar luego el frente, porque se deforma menos. Bueno.
1 centímetro adentro, ¿va? Y 1 centímetro. Bueno. Ahora marcaremos unos primeros cortes para empezar a desbastar. Voy a hacer una pequeña ranura en V para luego simplemente con quitar un poquito con el disco aquí y hacer esta forma cava. Le trazo el centro. Le doy un poquito así con el corte del disco para hacer esta forma más suave y hacer desaparecer la arista, y luego le daré del otro lado. Este chaflán, con la práctica y la experiencia, ni lo voy a marcar. Con la misma inclinación voy a acercarme hasta la línea, luego redondeo y ya dejo la arista, para luego continuar a hacer lo mismo al otro lado. Como desbaste de este lado ya vale, pero nos queda esta pequeña forma que se ve aquí en la plantilla, que llega más o menos hasta el hueco, un poco al centro aproximadamente, para lo cual aplantillamos sobre el lado izquierdo, ya lo tengo marcado, y aquí hago esta forma y vendría ahí y ahí. Aquí vendría esta forma
para que se apriete más cuando haga el giro. En este vendría en este lado, y en el lado derecho, que sería este otro lado, resulta que también me coincide. Si lo trazo así, me coincide en el lado de frente del otro lado, porque al otro lado es así, pero aquí también resulta que es el mismo dibujo. Es como si dijéramos simétrico al otro lado. También lo plantillo con la cara para arriba porque me coincide el dibujo. Le hago una pequeña ranurita en el centro. Ahora el otro lado. Una vez sacado el rebajo de ambos lados, veo el dibujo, que la punta viene más aquí, y le voy a hacer una pequeña cajita aquí. Aquí se mete 1 centímetro y 2,5 milímetros, y llega a una profundidad de 7,5 centímetros. Vamos a continuar marcando lo que sería el alzado. Para eso, como ya tenemos aquí este punto que teníamos, lo centramos en los lados y a marcar. Esto también podríamos tenerlo con cuadrículas o dibujarlo a mano alzada, midiendo esta longitud, o podríamos hacerlo de muchas maneras. Pero con las plantillas es más rápido, y más como es en este caso, que esta escultura la repito desde hace algún tiempo de los años. Al otro lado. Voy a comenzar sacando este cabeto. Un poco más fuerte la punta, ya lo haré al final. A seguir por este otro lado.
voy a dibujar la arista porque también tiene que ser continua. Me he dibujado aquí la planta para ver cómo gira y esto va en esta dirección. Esta viene al centro aquí. Ya he marcado el centro, con lo cual aquí tengo que dibujar una línea continua haciendo una hélice que vendría al centro y vendría al otro lado a salir aquí. Y de aquí la arista vendría aquí al centro, viniendo aquí para venir ahí. Al principio parece complicado, pero porque tenemos que redondear en los lados. Por ejemplo, aquí sé, con este dibujo que he hecho, que aquí tengo 4,2 centímetros y aquí 4,2 centímetros, desde la parte de fuera. 4,2 y aquí serían otra vez 4,2 y aquí sería 2 centímetros por 2 centímetros. Y aquí redondeamos hasta el centro y aquí un poquito más allá. Más el centro, si nos fijamos, esta línea que ya habíamos trazado nos vendría a hacer ya la arista. Voy a dibujarla de rojo para no perderla. Venga, esta. Y vamos a repetir la misma operación en este lado. ¿Vale? Que vemos que aquí esto es simétrico o invertido. Aquí vendría en este lado la de 2 centímetros y aquí la de 4,2.
viene por aquí la arista, vendría por aquí, ahora comprobamos que solo tenemos una arista para luego sacar una sola cara. Empezaríamos aquí, seguimos por el centro, venimos aquí y venimos a la punta. Comprobada que solo tenemos una arista, vamos a sacar de las aristas a aristas una cara arqueada. La forma es como si hiciéramos una lente. Unos sitios será más así larga, otros sitios será más regia y más corta. Todo depende de la que nos interesa sacar. Voy a buscar la arista del interior, sobre todo en el cruce del centro, aquí y al otro lado, para ver cómo me sale para hacer el giro, porque la otra la tengo mucho mejor perfilada. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Aquí vemos cómo entra la arista hacia el centro y cómo viene hacia este lado. Ahora vamos a sacar esta zona que viene hacia adentro, siguiendo también la misma arista. Aquí, y luego otro corro que hay en el otro lado. Es esta esquina que hay que quitar y esta otra esquina para sacar totalmente la cara del interior. Lo dicho anteriormente, de aquí a aquí hacerla una forma curva para sacar toda esta cara. De aquí a aquí, que son las aristas, una cara con una ligera curvatura. Aquí quiero que quede más fuerte, entonces sube aquí y vuelve a bajar.
Ahora, una vez que tengo el interior aquí y aquí, vamos a continuar sacando la cara cuando hace el recorrido exterior. Aquí, por ejemplo, tenemos que continuar desde esta arista a esta de dentro, haciendo la curvatura, y así hasta que lleguemos a completar todas las caras. La punta la dejo para el final, cuando acabe el desbaste antes de pulir. Ahora vamos a sacar la punta y luego acabaremos todo con las raspas. He puesto una fresa diamantada, electrodepositada, un poco gordica, pero vibra menos que la otra y al ser más pequeña es manejable para este acabado. Ya la tenemos. Ya tenemos sacada la forma de la gota del agua y la cinta de Moebius. Si empezamos a trazar en el centro de la cara, y vamos siempre por el centro, vendríamos aquí, que nos comunicaría con ese otro lado. Y como vemos, llegamos al punto de partida. Ya está comprobado que solo tiene una cara y lo mismo pasa con la arista. Si la seguimos, vamos a este lado y volvemos al comienzo. Solo tiene una cara y una arista. La forma es la que queríamos sacar en el dibujo y ahora con unas escofinas o raspines vamos a acabar de completar toda la forma bien homogénea e igualada. Lo primero que voy a hacer va a ser acabar la base, bien hecha. Esta base irá con la escofina, una bien recia y basta. Mataré los canticos para que no se esportillen y el resto lo puliré después de haberlo pasado también con unas escofinas un poco más finas. Una vez terminada la base, antes de seguir por los lados de la gota, voy a firmarla.
La voy a formar aquí en un ladito. Como el alabastro es una piedra bastante blanda, simplemente lo voy a hacer con un trazador de vidia, empujando tranquilamente y con suavidad para hacer una raya muy profunda. Voy a seguir todas las líneas. Vamos a borrar las líneas. Ya tenemos la firma y ahora continuaremos con estas otras escofinas más pequeñas porque me dejan un acabado más suave. A perfilar y hacer todas las caras bien hechas. Empezamos por un extremo y cuando hayamos pasado por todo, por el interior, llegaremos al final. Hay que tener en cuenta que a veces los golpes del disco y de alguna herramienta entran las heridas hacia adentro del alabastro. Esas heridas que producen hacen como un poco más de polvo y quedan marcas blanquecinas en el alabastro. Hay que asegurarnos de quitar bien todas esas marcas. Aquí no son muchas, pero cuando se trabaja con cinceles y otras herramientas suele haber bastantes. Si no, se le da bien la salida. Asegurarnos de que la continuidad de las aristas se ve muy homogénea. Esta arista interior que sea también bien homogénea. Una vez que está todo bien homogéneo, las aristas bien sacadas y que tenemos todo bien sacado, vamos a comenzar el pulir. Para lo cual primero pasaremos una lija del 60, esta la pasaremos en seco, no se emboza mucho, si se emboza un poco la sacudimos y se va el polvo. Nada más dar unos golpecitos y el resto ya lo pasaremos con agua, para que coman mejor y no se embocen. Pasaremos después de esta del 60, la del 120, 220, 500 y 1000. A veces, pues si no tengo 220, paso 240, siempre son aproximadas. No hace falta que sean exactas y aproximadamente siempre duplico el número. Os recuerdo que paso hasta la 1000 porque luego el abrillantado es mucho más bonito. Vamos a empezar de una punta por toda la cara hasta que lleguemos a la otra y así no nos perderemos en el trabajo. Sobre todo no dejarnos nada de repasar.
Solo me quedan estas rayas de aquí. Ya la tenemos. Comprobamos de que no nos hemos dejado ninguna raya más grande, aunque han ido haciendo todo lo mejor posible, o algún bultito. Ya la tenemos. La lija del 60 ya está pasada y ahora continuar. Cuando pulo con agua, al mojarse, las líneas no se ven claramente. Entonces, por no repasar muchas veces sobre el mismo sitio o dejarme fallos, porque la memoria tiene un límite, a veces uno se despista, pues lo que hago es trazarle algunas líneas. No siempre lo hago esto, porque si uno tiene buena memoria o está bien concentrado, sabe por dónde ha pasado y vas tajo parejo, empiezas por una punta y acabas por la otra. Así no te olvidas ningún corrito de pasar y pasas por toda la superficie. El mayor problema para retrasarse cuando está ya bien pasada la del 60 es que nos dejemos rayas más hondas, porque luego contra más fina es, menos cantidad come, y entonces retrasamos mucho el trabajo. Sin embargo, si vamos todo haciéndolo bien, no hay problema, y todas van rapidísimas una detrás de otra, porque le damos 3, 4, 5 veces, chas, 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 3, 4, 5 veces, hasta que llegamos a pasar la última. He puesto una moqueta para que no se me raye en absoluto esta escultura. La moqueta realmente la he tenido durante todo el proceso detallado, pero es imprescindible sobre todo en el pulido y en el lijado para no hacer rayas más grandes. He preparado el agua y ya vamos a comenzar con la lija del 120. Recordad que vamos a pasar también la del 220, 500 y 1000, una detrás de otra hasta que quede perfectamente pulida la piedra. Como decía anteriormente, le doy 3 o 4 pasadas, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y 5, y así, sin dejarme absolutamente nada, recorro toda la escultura. Lo mismo para todas las demás. Como podéis ver, gracias a la pintura que le he dado, puedo saber que he acabado de repasar toda. La lavo un poquito, vuelvo a marcarla y continúo con la siguiente lija. En este caso sería la del 220. Sigo con el mismo procedimiento. Primero marco con esta cera roja y a continuación la del 220. Aquí ya quedan unas rayitas, pero para asegurarme le doy. Si no me entran los dedos, me apoyo con un palito, en este no es el caso, pero si no, también puedo doblar las lijas. Ya estamos con la última lija, con la del 1000.
Como podéis ver, es rápido cuando están todas bien pasadas. Ya tenemos el pulido completado. Ahora la lavaremos bien y la dejaremos secar para proceder al abrillantado. Esta vez, para brillantar, en vez de usar la cera de abeja que uso siempre, voy a utilizar un producto que también suelo comprar. Es base agua, no lleva ningún tipo de disolvente y penetra muy bien por las rayitas del alabastro. Este, incluso si hubiera algún fallo, lo disimularía. No quiero decir con eso que lo dé porque tengo fallos. Sencillamente penetra más. Realmente en los alabastros, como son con una gran riqueza en su composición de agua, sulfato cálcico dihidratado, si utilizas disolventes no mezclan bien con el agua. Y entonces la misma piedra no le deja tapar cualquier fallito que haya ni nada. Sin embargo, cualquiera de estos productos que su base de composición está en el agua, son muy buenos para que disimulen cualquier fallo. Os vuelvo a repetir que esta no tiene fallos, simplemente es para que veáis otro producto. Le he dado primero con el pincel para no manchar la base, porque si no también, como os digo, que disimula los fallos, también me abrillantaría la base. Cubro toda la superficie y luego frotaré bien con el trapo. Y ahora a frotar. Podéis observar que en todo momento tengo algo debajo para no rayarlo. En este caso es un cartón, antes tenía trapos, puede ser cualquier utensilio. Ya vemos cómo sale el brillo. Ya la tenemos acabada. Espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias.